En lo profundo del pulmón verde del planeta, donde la selva debería respirar vida, hoy se respira miedo. La Amazonía brasileña, ese vasto mosaico de ríos serpenteantes y vegetación infinita, se ha convertido en el escenario de una guerra silenciosa y brutal. Bajo el dosel frondoso, ya no solo habitan jaguares y guacamayos, sino también fusiles, sicarios y rutas del narcotráfico. Las bandas criminales han tejido una red de violencia que se confunde con las raíces de la selva, disputando no solo territorios, sino también las venas abiertas de oro, madera y tierra fértil. Mientras los árboles caen y los ríos se tiñen de mercurio, comunidades enteras quedan atrapadas entre el estruendo de los disparos y el silencio cómplice del Estado. Lo que alguna vez fue santuario natural, hoy es campo de batalla. Y en medio de esa guerra, millones de habitantes rurales viven el día a día bajo una amenaza invisible pero constante, la ley de los más fuertes, impuesta con sangre y fuego. La presencia del crimen organizado en la Amazonía brasileña ha intensificado la deforestación, afectando gravemente al ecosistema y a las comunidades locales. Aunque en 2023 se registró una reducción del 61% en la deforestación en comparación con el año anterior, con 380.000 hectáreas deforestadas entre enero y octubre, la situación sigue siendo alarmante. La tala ilegal, impulsada por redes criminales, representa aproximadamente el 80% de la extracción maderera en la región. Además, la minería ilegal de oro y la apropiación ilícita de tierras por parte de grupos criminales han contribuido significativamente a la pérdida de cobertura forestal. Estas actividades no solo destruyen el medio ambiente, sino que también financian otras operaciones delictivas, como el narcotráfico, exacerbando la violencia y la inseguridad en la región. En el corazón verde de Brasil, la violencia late con fuerza inusitada. La Amazonía, lejos de ser un refugio de calma natural, se ha transformado en uno de los territorios más peligrosos del país. Estados como Pará, Amazonas y Roraima registran un alarmante ascenso en los asesinatos, revelando una guerra soterrada que avanza sin tregua. Altamira, una ciudad enclavada en el estado de Pará, se ha convertido en epicentro de sangre, donde las disputas por tierras y el saqueo de los recursos naturales desembocan en muerte. En esta geografía del espanto, pequeños municipios como São Félix do Xingu y Labrea sobresalen no por su belleza natural, sino por sus escalofriantes tasas de homicidios, donde la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. El estudio Cartografías de la Violencia en la Amazonía de 2023 documenta cómo la violencia y la deforestación están directamente relacionadas. El informe revela que, en municipios con alta deforestación, las tasas de homicidios son 1,5 veces superiores al promedio regional. Esta correlación ocurre en los 9 estados que componen la Amazonía legal, donde el crimen organizado se apropia de tierras públicas para explotarlas ilegalmente. Lo que se esconde bajo el manto espeso de la selva no es solo biodiversidad, sino una maquinaria siniestra que entrelaza delitos como si fueran raíces retorcidas de un mismo árbol podrido. En esta Amazonía profanada, el oro, la madera y hasta los animales silvestres son saqueados por redes criminales que imponen su ley a punta de armas. No se trata de simples actos de pillaje, es un sistema meticulosamente orquestado, donde cada árbol talado y cada río contaminado sirven a un propósito más oscuro, lavar dinero sucio y abastecer los engranajes del narcotráfico global. La selva, en manos del crimen organizado, se ha convertido en una frontera salvaje donde la violencia es moneda corriente y la impunidad, terreno fértil. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital, PCC, y el Comando Vermelho, CB, han diversificado sus actividades hacia el crimen ambiental. La extracción ilegal de oro creció un 53% entre 2018 y 2022 según datos del Instituto Escolas, y está vinculada al lavado de dinero. Además, un informe de Human Rights Watch documentó el uso de violencia armada para asegurar el control de minas ilegales y tala en territorios indígenas. Desde 2017, el PCC y el CB se han desplazado hacia el norte brasileño, especialmente en el estado de Amazonas. En la región fronteriza con Colombia y Perú, la Policía Federal ha identificado más de 1.200 kilómetros de rutas utilizadas para el tráfico de drogas.
Además, el Observatorio do Narcotráfico na Amazonía registró al menos 40 pistas de aterrizaje clandestinas en esta zona en 2023. El Fórum Brasileiro de Segurança Pública reportó en 2023 que 33% de los municipios amazónicos tienen presencia de facciones criminales. El CEBE domina 130 municipios, mientras el PCC avanza principalmente en Roraima y Amazonas. En 84 municipios hay conflictos entre 2 o más grupos, lo que aumenta la violencia armada y la inseguridad. Entretanto, la media nacional de homicidios en Brasil en 2023 fue de 18,7 por cada 100.000 habitantes, pero en la Amazonía legal fue de 32,3%, un 41,5% mayor. El municipio de Cumarudo Norte, Pará, alcanzó 141 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el más violento del país, según el Monitor da Violencia. Históricamente, la Amazonía ha sido explotada por proyectos extractivos como la carretera transamazónica, represas y la minería, con escasa redistribución de beneficios. Hoy, los grupos criminales combinan crimen ambiental con narcotráfico. El Instituto Igarapé señala que la región es un nuevo hub de tráfico de drogas hacia Europa y África, pasando por puertos como Manaus y Belén. De igual manera, la falta de presencia estatal ha permitido que el crimen organizado imponga reglas locales. Según el Instituto Socioambiental, ISA, muchas comunidades indígenas y ribeirinas denuncian justicia paralela impuesta por grupos armados. En áreas como la Terra Yanomami, el garimpo ilegal se ha vinculado con asesinatos, desplazamientos forzados y tráfico de armas. El oro ilegal extraído en Brasil se exporta mayoritariamente a Suiza, Emiratos Árabes y Canadá, según datos de Mapbiomas. La carne procedente de tierras deforestadas ingresa a cadenas internacionales de suministro. Grandes frigoríficos han sido multados por el IBAMA por comprar ganado de tierras ilegales. Por otra parte, un informe del Conselho Nacional da Amazonía Legal de 2023 indica que hay fondos extranjeros en empresas vinculadas a deforestación. La opacidad en el Registro Ambiental Rural, CAR, permite a estos actores adquirir tierras deforestadas. Brasil aún no implementa plenamente un sistema de trazabilidad de tierras públicas. Aunque las autoridades intentan contener el avance del crimen en la Amazonía brasileña, el monstruo crece alimentado por estructuras legales arcaicas y pactos sociales corroídos por décadas de impunidad. Las raíces del conflicto no solo persisten, sino que se aferran con más fuerza a la tierra saqueada. En muchos rincones olvidados por el Estado, la ley ha sido sustituida por pólvora y papeles falsificados. Bandas criminales y poderosos empresarios irrumpen en territorios indígenas y áreas de conservación federal como ejércitos invisibles, armados con pistolas, títulos adulterados y la certeza de que nadie vendrá a detenerlos. La tierra se convierte en botín y sus guardianes, en blanco. Según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, IPAM, más de 25 millones de hectáreas de tierras públicas han sido ocupadas ilegalmente. De estas, un 70% han sido deforestadas para ganadería. Hay más de 11.800 propiedades en áreas protegidas y 8.000 superpuestas a tierras indígenas, muchas registradas fraudulentamente en el CAR. En este sentido, la falta de derecho de propiedad formal genera conflictos violentos. Una vez ocupada ilegalmente, una tierra no puede ser disputada en la justicia. El crimen ambiental se convierte en la puerta de entrada para otras actividades criminales, tráfico, corrupción, según análisis del Instituto Escolas. El fortalecimiento de la inteligencia financiera y de seguridad pública es clave. Iniciativas como el Plano Amazonía, Segurança y Soberanía del gobierno brasileño en 2023 buscan mejorar la coordinación interinstitucional, pero el desafío sigue siendo monumental. Regular el uso de tierras y sanear el CAR son pasos necesarios, pero enfrentan resistencia política y económica. En fin, la presencia del crimen organizado en la Amazonía brasileña no es una simple amenaza, es una fuerza que ha penetrado hasta los rincones más remotos del bosque, desmantelando el tejido social y destruyendo el ecosistema a una velocidad alarmante.
Lo que antes eran tierras sagradas y reservas naturales, hoy son campos de batalla dominados por facciones armadas que controlan rutas de drogas, oro y madera con impunidad casi absoluta. Cada hectárea invadida, cada comunidad desplazada, es una muestra de cómo el Estado ha perdido el control sobre vastos territorios. La selva ya no solo se deforesta, se desangra, atrapada en una guerra sin cuartel donde la violencia, la corrupción y el silencio reinan como ley suprema. Los mayores desafíos para frenar la violencia en esta región están en la coordinación regional y la regulación correcta del uso de la tierra en la Amazonía. Además, si pensamos en políticas públicas, deberíamos buscar formas de regular la tierra. Ha habido esfuerzos, pero la escala del problema es muy grande. Si te gustó el video, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es importante para continuar con nuestra labor. Ante las alarmantes cifras y hechos narrados, ¿qué opinas sobre esta crisis silenciosa de violencia en la Amazonía brasileña? Por favor, deja tus ideas en la sección de comentarios. Además, te invitamos a explorar nuestros videos semanales donde abordamos temas cruciales sobre violencia y crimen, fomentando la conciencia y el entendimiento. Juntos podemos hacer la diferencia. Muchas gracias.